se desarrolló cuando inició la teología de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la más antigua, la Iglesia universal, le llaman, ¿verdad? La Iglesia Universal. Y con los dogmas de la Iglesia Universal vino a establecerse que como Israel falló, ahora la Iglesia venía a reemplazar al pueblo de Israel. Y esa es la teología de reemplazo o la dispensación, conocido como el dispensacionalismo, en el cual enseñan que la era de toda la creación del ser humano está estructurado por eras o dispensaciones, y que el Eterno tuvo que cambiar de plan porque el plan A no funcionó. Ahora vamos a poner en práctica el plan B. Israel falló, la iglesia ahora se hace cargo del plan de Elohim, y eso es una mentira, es un engaño, porque los pactos del Eterno con el pueblo de Israel son firmes, son eternos. Y tres cosas hay en común en las cosas eternas: es la tierra de Israel, el pueblo de Israel y las promesas del Eterno. Tienen que cumplirse en la tierra de Israel con el pueblo de Israel. Y para que nosotros no caigamos en ese semejante engaño de creer que la iglesia viene a reemplazar al pueblo de Israel, tenemos que conocer cómo se origina esa doctrina. Entonces, el comienzo, ¿cómo comienza? Y puse una gráfica de una línea de tiempo de una semana milenial. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice, haciendo alusión creo que al Salmo 90, hermanos, no quiero que ignoren que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces está hablándonos de lo que dice el rey David en sus salmos, que el concepto de tiempo para el Eterno no existe. Lo primero que él creó fue el reloj, el cronómetro, una medida de tiempo. Antes del Eterno, él es desde la eternidad hasta la eternidad, no existe el tiempo para él, pero él creó el tiempo para su plan con la humanidad, y un día es como 1000 años. Y desde la creación, desde tiempos de Adán hasta tiempos de Abraham, pasaron 2000 años. De Abraham a Yeshua, 2000 años. Y desde Yeshua hasta ahorita estamos en el 2018. Estamos a punto de entrar en el Shabbat milenial. 1000 años que son como un día de Shabbat. Y eso es lo que esta gráfica básicamente nos está ilustrando. ¿Alguien tiene preguntas de eso, hermanos? 2000 años. Eras, 2000 años, 2000 años, 2000 años son 6000. Estamos a punto de entrar en el milenio del Eterno. Amén. Cuando viene el Mesías a reinar. Cada 2000 años hay sucesos diferentes en los tiempos, cambio de tiempos. Los sabios de Israel nos enseñan que al igual como la creación pasa por esas etapas, en la primera etapa dice la escritura que la tierra estaba desordenada y vacía. Se le llama tohu. Y la babohu había profundidades, oscuridad. Y después viene el tiempo de la Torah, la instrucción, cuando viene Moshe a través de la instrucción. Y después de la Torah vienen, ¿cuál es el propósito de la Torah? El libro de Romanos nos lo dice, ¿verdad? Porque la meta de la ley nos está hablando de meta, en el idioma griego nos está hablando acerca de un propósito, una meta, el blanco. La meta de la Torah es llevarnos al Mesías. Entonces la Torah, su tarea es llevarnos delante del Mesías. Y cuando nos lleva con él, ahí tenemos que cumplir un propósito. Amén. Entonces todo tiene un propósito: el tiempo, la persona, la creación, el reino de los cielos. Todo tiene su estructura cronológica en este sentido. Uno tiene que buscar el propósito, no tenemos que esperar que Yeshua nos lo diga, o uno mismo tiene que... No, uno mismo. Hace siglos, cuando el Rambam, Rabí Moshe ben Maimónides, fue retado a tener una conferencia en España, no recuerdo en la ciudad exactamente, si Córdoba, creo que Córdoba, España, y estaban disertando con él algunos teólogos cristianos de ese tiempo. Cada vez que queremos ver algún suceso de la historia en cuanto a religión, tenemos que ver quién lo habló, en qué época del tiempo, qué religiones había en ese tiempo y cuáles eran los dogmas de las religiones, para poder tratar de entender un poco cuál es el mensaje que están transmitiendo en ese evento. Y en esta ocasión al Rambam se le estaba diciendo que por qué él no se convertía al cristianismo, que era el mismo libro, la Biblia, lo mismo que el libro de los judíos, el mismo de los católicos. Y él dice, no es lo mismo.
Dice, porque ustedes dicen que su Dios, el Cristo, es un Dios bueno, Dios de amor lleno de gracia. Dice, y creen que nuestro Dios es un Dios juez, es un Dios de leyes, de castigo. Dice, y eso no está bien. ¿Cómo voy a convertir yo algo así? Ustedes han distorsionado su interpretación de la Escritura. Y decía el Rambam, su Dios de ustedes los trata como niños que nunca van a crecer. Ustedes creen que por la gracia no necesitan leer, no necesitan estudiar, no necesitan interpretar. Ustedes creen que su mente nunca se va a desarrollar, que por la gracia siempre van a ser bebés y que su Cristo siempre los va a traer limpiándole los pañales porque están bajo la gracia. Dice, nuestro Creador, Elohim, Adonai Shebaot, Él es un Elohim que hace que la gente madura, que la gente crezca, que la gente visualice. Somos hechos a imagen de Él. Y disertando la diferencia entre esas dos maneras de interpretar la Escritura, un mismo libro con dos conceptos diferentes. Entonces, en diferentes épocas, las religiones le han dado un concepto a cómo leer la Escritura. Y es por esa causa todo el enredo que tenemos hasta este día en cuestión de religión. Entonces se requiere de entendimiento. Entendimiento de la Escritura y de la historia, sobre todo basándonos en el concepto del pueblo de Israel. Esta semana meditaba yo en el hecho de que no es lo mismo, por ejemplo, en cuestión de estudiar, no es lo mismo la academia secular, o sea, el conocimiento académico que nos enseñan en las escuelas o universidades, sin tener nada que ver con religión. No es lo mismo la academia religiosa cristiana, y es muy diferente la academia del judaísmo. Lo que enseñan en las yeshivas, el concepto de academia en cuanto al conocimiento del pueblo de Israel, es muy diferente al concepto de la academia en este contexto de lo que la teología de reemplazo enseña. Son dos mundos totalmente diferentes. La academia secular, lo que enseñan en las escuelas, concepto académico es neutral, supuestamente no le va ni le viene, trata de tener un balance, pero cada vez que tratamos de entender conceptos tenemos que enfocarlos en por qué quiero entenderlo, por qué quiero aprenderlo y a qué me lleva, qué me beneficia ese concepto en este caso. O sea, a nosotros nos interesan los conceptos académicos que vienen a través de la historia para ilustrarnos los conceptos de la Torá y cómo aplicar los mandamientos a nuestra vida. Y en esta siguiente gráfica, es una gráfica de eras y épocas. Y puse aquí Yeshua porque él, dice la Escritura, era cerca de 33 años y medio cuando fue puesto en el madero, ¿verdad? En el año 70 fue destruido el santuario, pero de ahí hacia atrás solo existía el judaísmo. No existía la Iglesia Católica, no existían testigos de Jehová, mormones, bautistas, etcétera, etcétera. Entonces, pregunta, si del año 70 hacia atrás, antes de que el santuario fuera destruido, existía solo el judaísmo, cuando las cartas de Pedro, de Juan o de Pablo eran leídas en cada una de las congregaciones, ¿cómo deberían interpretarse esos escritos si no existía la teología católica, no existía la teología cristiana evangélica, no existían mormones, testigos de Jehová, toda esta suerte de doctrinas que hay hoy en día? Entonces, cuando Pablo hablaba, la gente que escuchaba, ¿cómo interpretaba esas palabras? No existía el concepto de apóstol, como hoy lo conocemos. No existía el concepto de obispo. No existía el concepto de Jesús o el Cristo. Entonces, es un lenguaje eclesiástico relativamente moderno. Y en aquel tiempo no existían todos estos conceptos. Entonces, cuando estas cartas son escritas, por ejemplo, del año 50 al 51 fue escrita primera y segunda de Tesalonicenses, antes de la destrucción del templo. Del 52 al 53, primera, segunda de Corintios. Del 55 al 56 fue escrita Gálatas. ¿Cuántos años habían pasado ya después de la resurrección de Yeshua? Más de 30 años, ¿verdad? Después de la resurrección. Estamos hablando que si él fue puesto en el madero en el año 33, y la carta de Gálatas fue escrita en el año 60, ya han pasado 30 años después de la resurrección. Y Pedro no entraba a comer en casa de gente que no fuera del pueblo de Israel.
porque su mente estaba estructurada en base a lo que enseñaban las escuelas, la academia de los rabinos de ese tiempo. Y los rabinos decían, no entremos a casas de paganos porque ellos comen carne de cerdo, carne de rata, carne de serpiente, ellos no guardan el Shabbat, no se santifican. ¿Para qué vamos ahí? No entremos. Y entonces la mente de los creyentes de ese tiempo le tomó 30 años a Pedro. Después de eso puede entonces él escribir que fue necesario una revelación del Eterno para poder mostrarle que fuera y que él no hace excepción de personas. Ahora bien, lo del lienzo y Cornelio y todas esas cosas tenemos que identificarlas propiamente, porque en aquel tiempo las carnicerías no tenían carne de cerdo dentro de las comunidades judías, ¿verdad? Entonces cuando él dice, Pedro, mata y come, y él dice, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca, no es porque ellos podían libremente comer lo que quisieran, sino que estaba viendo el tipo de animales que había en el lienzo y eran animales que no eran comestibles. En una ocasión, una persona dice, pero si el cerdo es alimentado solo con maicito y en jaulas limpias, la carne está limpia. Pero no se trata de la higiene físico del animal, sino es la condición, su cuerpo, cómo fue diseñado. Es un animal que fue hecho para destruir carroña. Su sistema puede destruir la basura. Y nosotros, ¿cómo podemos pensar que si como carne de cerdo, mi sistema no está diseñado para consumir basura? Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar la carne de cerdo para que mi sistema la digiera? Es algo que no debo ni siquiera yo pensar que es alimento. Y Pablo, Pedro, Juan, todos ellos sabían eso. El Señor, jamás algo inmundo ha entrado en mis labios. Y el Eterno lo que está ilustrándole es decir, la gente de las naciones que guardan Shabbat, como Cornelio, va a la sinagoga, guarda el día de reposo y cuida lo que come conforme a la Torah, no lo llames tú impuro ni inmundo, yo ya lo he limpiado. Y Pedro entonces se quedó así, dice, ahora entiendo que entre las naciones, los que le temen a Elohim, el Señor ha guardado gente para él. Entonces en ese tiempo importante saber cuándo están sucediendo estas cosas y cuál era el entorno, en este caso de entendimiento religioso de lo que está pasando. En el año 56 fue escrito el libro de Romanos. Pablo estuvo en la cárcel del año 60 al 66, justo antes de la destrucción del santuario, y ahí escribió Filipenses, Efesios, Filemón, 1 y 2 Timoteo, Colosenses y Tito. Y Pablo nos está diciendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, que cuando él está llevando sacrificios al santuario, todavía no era destruido. Ya habían pasado más de 30 años desde la resurrección de Yeshua, desde la muerte y resurrección de Yeshua, y Pablo está trayendo ofrendas en el altar, quemando animales en el altar como una ofrenda al Eterno. Entonces, la pregunta es, ¿se deben o no hacer ofrendas en un altar si estuviera el templo en Jerusalén construido, que pueda ser pronto en nuestros días? Si estuviera un altar ahí, ¿deberíamos en estos días llevar ofrendas? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento da testimonio de lo que hacían antiguamente. Porque 30 años después de la resurrección, Pablo, Pedro, Juan y todos los principales discípulos del Maestro están cumpliendo con la Torá. El Nuevo Testamento no existía, apenas estaba siendo desarrollado y estaban cumpliendo con toda la estructura de mandamientos de siempre. Entonces, ahora no se ofrecen porque no hay santuario, pero tenemos que establecer bien la estructura de la historia, los mandamientos del Eterno en nuestra identidad como creyentes. ¿Quiénes somos? Somos israelitas, creyentes en el Elohim de Israel, salvos por la fe en el nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Yeshua, y eso no está peleado con el judaísmo. Eso es judaísmo del siglo I. Amén. Y es el judaísmo que practicaba Cornelio, que no era judío, y es a lo que el Eterno le enseñó a los discípulos, a Yeshua, a través de la fe, que tenemos que ser un solo pueblo y no dos comunidades diferentes. Un solo libro, un solo espíritu, un solo santuario, un solo pueblo, un solo Elohim, un solo Mesías. Amén. Entonces aquí en esta gráfica, después de la destrucción del santuario en el año 70, viene el Imperio Romano, destruye Jerusalén y pasa el primer siglo, segundo siglo, establecen la ciudad, le quitan el nombre de Jerusalén y la nombran Aelia Capitolina, capital de los griegos y de los romanos.
y le cambian el nombre, y para hacer enojar al pueblo de Israel dicen, es más, la vamos a llamar Palestina. Y durante siglos se llamó Palestina, y los documentos escritos ahí eran sellados con el nombre de Palestina. Y aunque usted fuera judío natural, nacido allá, decían, fulano de tal, nacido en tal ciudad de Palestina. Y eso era algo que los romanos hacían a propósito para hacer enojar al pueblo de Israel. Y bendito sea Hashem, que ahora ya es reconocido el nombre de la santa ciudad de Jerusalén, la tierra de Israel. Pero viene en el año 325, el emperador Constantino establece la religión universal y él se autonombra sumo pontífice de la religión cristiano-romana. Ahí empieza el catolicismo. Empiezan por un lado las pesadillas, pero por otro lado muchos dicen, si no fuera que el catolicismo se diseminó por todos los países del mundo y a través de ese engaño vino la palabra a los pueblos y muchos de nosotros salimos de ahí y somos esas chispas, dicen los sabios de Israel, que han estado volando tratando de agarrar fuerza del fuego principal, que es el fuego del Ruach, a través del pueblo de Israel. Y queremos volver a la fuente. Y en la parte inferior tomé una gráfica que viene en Wikipedia acerca de los grupos de sabios de Israel. Estaban los Sugot, los pares, y luego vienen los maestros, los Tanaim del año 200 después del Mesías, y luego vienen los Amoraim, los maestros, y luego vienen los Aboraim, los Geonim, los Rishonim, los Aharonim, desde el año 1600 hasta el año 2000 y tiempos postreros. Cualquier israelita que no tiene conceptos de imperio romano, religión católica, dogmas de la iglesia, se va rigiendo por lo que los sabios de Israel han enseñado a través de las eras y de los tiempos. Y la pregunta es, nosotros que decimos que estamos en un movimiento de raíces hebreas, algunos dicen mesianismo, etcétera, cualquiera que sea el nombre o el grupo al que pertenece, ¿cuál línea deberíamos estar siguiendo? La cronología de cómo se desarrollaron las religiones que conocemos como el cristianismo en todo su contexto, a través de sus diferentes facetas, o deberíamos de haber seguido las enseñanzas de los sabios de Israel a través de la historia. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que debimos haber hecho? ¿Este o aquel? ¿Una combinación de los dos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ibas a preguntar, Jaime? ¿Cuál fue la causa de la destrucción del primer santuario y el segundo santuario? Los sabios nos enseñan que el primer santuario fue porque el pueblo de Israel había odio entre hermanos. No se amaban unos entre otros. Y por esa causa, entre otras, no guardar el día de reposo, fue destruido el primer santuario. El segundo santuario, por situaciones similares, no guardar los mandamientos del Eterno. Es como cuando Moshe viene del monte Sinaí y trae las tablas de la ley. El primero y grande mandamiento: amarás a Hashem y no tendrás otro Dios ajeno, otro Elohim. Y cuando las letras en la Torah ven que el pueblo de Israel no está cumpliendo con eso, se alejan, dejan las tablas, se hacen pesadas, Moshe las suelta, terminan siendo rotas. Entonces, cuando la comunidad no es digna, las cosas santas tienen que irse a la presencia de santidad. En este caso el santuario, ¿para qué lo quieren? Para hacer ritos paganos. El Eterno es mejor que lo destruya, y Él es quien permite que sea destruido ese santuario. Los romanos, después de haberse dado cuenta de la importancia del templo, dijeron: si hubiéramos sabido la importancia, hubiéramos enviado legiones de soldados para proteger ese santuario, pero no sabíamos, decían ellos. En esta tabla de eras y épocas tengo nuevamente aquí Yeshua en el año 0, Sugot Tanaim, la misma tabla de los sabios de Israel, pero en la parte inferior, el concilio de Nicea en el año 325, el de Constantinopla 381, el concilio de Éfeso 431, otro de Constantinopla 680, y luego vinieron los concilios ecuménicos del año 1000 a 1500, el concilio vaticano en el 1800, y después en la historia vinieron la reforma en 1517 con Martín Lutero, el fraccionamiento o la separación de unos grupos que salieron de la Iglesia Católica y establecieron la reforma, pero siguieron siendo católicos, pero según ellos reformados, ¿verdad? Y después de eso viene el primer grande avivamiento, cuando la iglesia presbiteriana, la bautista, la luterana,
estas se fraccionan y luego viene un segundo grande avivamiento. Esto es de entre los 1800, 1900. En el segundo grande avivamiento se forman de este fraccionamiento, se mutan a diferentes tipos de doctrinas, y de ahí salen los discípulos de Cristo, iglesias adventistas, iglesias de Cristo, etcétera, etcétera. Después viene el tercero grande avivamiento, y todas estas, presbiteriana, bautista, luterana, discípulos de Cristo, iglesias adventistas, iglesias de Cristo, etcétera, de ahí se fraccionan y salen las iglesias pentecostales, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Y el resto de la historia ustedes ya la conocen. La pregunta es, ¿qué tipo de doctrina eclesiástica de toda esta en la que nosotros crecimos seguimos arrastrando en nuestra mente y en nuestro corazón hasta estos días? De tal manera que cuando agarramos el libro y decimos Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, a la iglesia que está en Roma, ¿cómo podría un judío del siglo I leer ese texto de esta manera? Imposible, ¿verdad? Imposible. Él usaba otro lenguaje, el lenguaje de ese tiempo. Y ahora nosotros tenemos la información de palabras hebreas, historia del judaísmo, los sabios de Israel, donde quiera podemos tener acceso y podemos literalmente leer el mismo libro en un contexto como fue escrito en ese tiempo. Mucha gente que es floja o no quiere estudiar ni leer, simplemente cierra el libro y avienta sus manos al aire y dice, esto fue mal traducido, ni siquiera estoy seguro de dónde viene, no quiero leer ese libro, me convierto al judaísmo. Y dejan la fe en Yeshua. Grande error, porque se les va a demandar en el tiempo postrero el que tenemos el concepto en el judaísmo que decimos embellecer los mandamientos. Tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y cuando uno viene al conocimiento de la Escritura y reconoce uno que Yeshua es el Hijo de Elohim, para uno tiene que embellecer el mandamiento y entender cómo fue escrito eso en ese tiempo. Y no denigrarlo y dejarlo, desesperarme y de crecer las cosas que yo ya tenía como algo en grande estatura en cuanto a lo espiritual. Entonces, tenemos que tener cuidado, establecer bien nuestra identidad en el Mesías sin que nos dé vergüenza, porque no hay nada de qué avergonzarse. Creer en Yeshua y practicar el judaísmo de ese tiempo no es algo que debe causar problema en la mente de un creyente. Amén. Teología de reemplazo. Punto de vista teológico que define la condición de la iglesia en relación al pueblo de Israel. O sea, la iglesia dice, Israel falló, nos hacemos cargo de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ellos mismos sometieron. El imperio romano sometió al judaísmo, lo dispersó, lo desmembranó, lo envió por diferentes lugares. A un padre de familia, a un país lo vendió como esclavo, a la mamá otro esclavo, a los hijos los mandó a otras provincias. Que jamás vuelvan a reunirse estas personas, este pueblo, hay que desmantelarlo. Entonces, cuando viene el imperio romano y dice el judaísmo, ¿de qué están hablando? Ni siquiera sabía que había judaísmo. De aquí en adelante establecemos el culto al emperador y ahora la religión universal dicta las reglas. Nosotros decimos en qué creen, cuándo hacen las cosas, cómo practicar su fe, y el que no lo haga sabe a qué atenerse. Eso es la teología de reemplazo, de lo cual nosotros debemos alejarnos lo más pronto posible. Categorías: reemplazo con castigo, reemplazo práctico y reemplazo estructural, dicen los que establecieron esta doctrina. La teología del nuevo pacto, dicen, es un sistema teológico cristiano que enseña que todos los pactos hechos de parte de Elohim con el pueblo de Israel han sido cancelados, abrogados, y favorecen la ley de Cristo o el nuevo pacto. Ley de Cristo y nuevo pacto son conceptos eclesiásticos, no son conceptos judíos. Otro nombre para la teología de reemplazo es el dispensacionalismo, en el cual los teólogos cristianos tradicionales o católicos cristianos, como usted les quiera llamar, ellos dicen que el tiempo de la historia del ser humano está estructurado en dispensaciones. El tiempo del huerto del Edén, el tiempo de la gracia, el tiempo de la conciencia, el tiempo del gobierno de los patriarcas, la dispensación de la ley mesiánica, Moshe, Yeshua, la gracia, la era actual de la iglesia, el reino milenial. Usted lo puede encontrar
en las enciclopedias cristianas viene toda esa información. Esto es lo que enseñan a los pastores en los seminarios teológicos. Y es de lo que tengo un hermano en la fe que tiene también un grupo de raíces hebreas. Y recuerdo hace años, vivíamos en Dallas en aquellos años, y tenía tiempo sin hablar con él, y cuando le hablé le digo, ¿qué ha sido de ti? Dice, oh hermano, entré a un instituto teológico y me va a durar 4 años ese estudio para poder estudiar, graduarme y poder tener conocimiento. Y le dije, si yo fuera tú, me saldría antes de empezar, no gastaría mi dinero ni mi tiempo en ese tipo de academia. Dice, ¿por qué me estás diciendo esto? Pues no puedo explicártelo por teléfono, pero hoy en día cuando lo veo dice, hermano, gracias por lo que me dijiste, hubiera gastado cantidad de dinero en libros, en suscripciones, en escuela, y el tiempo que perdemos en cosas que el Eterno no estableció para la humanidad, para su pueblo. Los padres de la iglesia, había diferentes tipos de padres de la iglesia. Estaba la iglesia del este, en Europa, al este de Roma, al oeste de Roma. La iglesia del este representada por algunos personajes como Basilio el Grande, Atanasio, Juan Crisóstomo. La iglesia del oeste de Roma estaba dirigida en algunos lugares por Ambrosio, Jerónimo, San Agustín. Estos son los llamados padres apostólicos, padres de la iglesia. Estos hombres diseñaron la teología que el 99.9% de las iglesias cristianas evangélicas, junto con la iglesia católica, tienen establecido como dogmas para su práctica en su conducta. No ha cambiado. Lo que estos hombres dijeron es como la gente vive hasta este día. Y es algo difícil de quitar de la mente de las personas porque durante siglos han vivido en esa estructura de pensamiento. Los padres apostólicos se les llama así debido a que decían ser alumnos de los 12 apóstoles originales del Mesías. Eso ellos decían, que conocieron personalmente a los apóstoles. Es lo que la historia de ellos dice. Entre ellos, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y el pastor de Hermas. Y note usted que estos llamados apóstoles de la Iglesia Católica Romana en sus inicios se les daba una ciudad o un lugar del imperio. En este caso, Clemente se le dio el área de Roma, a Ignacio se le dio Antioquía, Policarpo, Esmirna, y había diferentes obispos en diferentes lugares. Estos hombres ni siquiera abrazaban el judaísmo, estudiaban nada más para hablar en contra. Los escritos de los llamados padres de la iglesia católica y cristiana evangélica son uno de los hombres más antisemitas que ha habido en la historia de la religión y han causado grandes males a la humanidad. También existían los padres griegos de la iglesia, llamados así por sus escritos en griego, como eran Justín Mártir, Irineo de Lyons. Y puse una nota ahí, dicen los historiadores, Irineo de Lyons, antes de Irineo no se le decía a la escritura Antiguo o Nuevo Testamento. Antes de Irineo la gente no sabía que existía un Nuevo Testamento ni Antiguo, simplemente la Biblia, la Escritura, las Santas Escrituras, y no había una división. Pero cuando este hombre, junto con algunos otros más adelante, dijeron, ¿saben qué? El Dios de Israel es un Dios de juicio, de muerte, es un Dios rígido, mas el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que es pura gracia, es puro amor. Dividamos el libro en esas dos secciones. Y ellos, a partir desde entonces, Irineo fue quien estableció este canon de separación entre lo que para él era viejo y nuevo. Otros de los padres griegos es Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría. Había otros padres en Capadocia. Su mayor contribución fue la doctrina de la Trinidad y el credo de Nicea, que muchos de nosotros aprendimos de memoria desde pequeños, ¿verdad? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesús, el Cristo. Y luego ya iba todo bien hasta ahí, hasta que añaden, creo en una santa madre iglesia. Y dice, yo no creo en eso, pero son los dogmas de la iglesia. Hasta hoy en día, los dogmas de las iglesias cristiano-evangélicas, sus apóstoles, sus pastores,
y todo lo que es el sistema clerical de liderazgo en la iglesia cristiana evangélica tradicional, en cualquiera de sus ramas, tiene el mismo patrón de estructura de autoridad. Hay apóstoles, hay profetas, evangelistas, pero no es bajo el concepto del judaísmo cuando fue escrito este concepto. Es ahora de acuerdo a la academia eclesiástica del clero cristiano, como ellos interpretan estas cosas. Entonces, la Trinidad y el credo de Nicea se debe Juan Crisóstomos. A este hombre se le llamaba el pico dorado por su elocuencia al hablar de las escrituras. Claro, no hablaba de judaísmo, hablaba contra el judaísmo. Él, en sus cartas, Juan Crisóstomos, decretaba que el pueblo de Israel eran asesinos del Hijo de Dios y que por lo tanto deberían de pagar sus crímenes, y que estar en contra de Israel era algo que todo creyente católico debería abrazar. Los escritos de estos hombres, escritos totalmente antisemitas, en contra del pueblo de Elohim, en contra del pueblo de Israel, en contra del Mesías de Israel, en contra de los discípulos del Mesías de Israel. Todo es contra Israel. Cirilo de Alejandría y Juan de Damasco. Y los padres del latín, por sus escritos en latín, entre ellos estaba Tertuliano, Ambrosio en Milán, esto ya es dentro de Roma, Jerónimo y San Agustín de Hipona. Ustedes recuerdan que en la mayor parte de casas católicas dicen, no aceptamos propaganda de otras religiones, y tienen ahí a San Agustín, o tienen diferentes padres de la iglesia que supuestamente cuidan sus casas. Una de las cosas más terribles que alguien puede poner en la puerta de su casa, cambiar la mezuza por uno de estos personajes que hicieron tanto daño al pueblo de Israel, es algo que una mente que piensa así, entrenada de esa manera, es como decían los rabinos cuando el Rambam estaba disertando con los católicos de ese tiempo. Su Dios cree que ustedes van a ser bebés que les tienen que cambiar los pañales toda la vida y que tienen que poner ahí quien los cuide en sus puertas y adentro de sus puertas, porque ustedes no pueden cuidarse por sí mismos, ni creen que el Eterno puede cuidarlos. En resumen, total de los padres eclesiásticos divididos en apostólicos, porque conocieron a los apóstoles o estuvieron con ellos. Los griegos, por sus escritos en griego. Los de Capadocia, los de latín, por sus escritos en latín. Todos ellos contribuyeron al establecimiento de los dogmas y teologías vigentes hasta el día de hoy en el mundo cristiano. Y eso es algo que nosotros debemos meditar. ¿Cuál es nuestra identidad en el Mesías? ¿Es nuestra identidad basada en este tipo de doctrinas y dogmas? ¿O es nuestra identidad basada en que somos Israel? ¿Cómo vamos a interpretar las cartas cuando las leemos? ¿Bajo la óptica de dogmas eclesiásticos que establecieron los padres de la iglesia? ¿O tratar, si no lo entiendo y no lo conozco y no hay quien me enseñe, tratar de ir a los escritos de tiempos cuando fue escrito Romanos, Gálatas, Efesios, etcétera, etcétera, y tratar con oración, pedirle al Eterno que ilumine mi entendimiento para poder interpretar lo que fue escrito en ese tiempo y cómo los que lo escuchaban podían obedecer esos consejos que los apóstoles o los shliachim del Mesías le estaban dando. La teología eclesiástica, la ortodoxia cristiana. Hablar de ortodoxismo significa la fuente sólida de una manera de creer o de pensar. En este caso conocemos los judíos ortodoxos, los que son sólidos, difíciles de mover en esos conceptos. En el lado católico cristiano también tienen su ortodoxia. Entonces la ortodoxia cristiana es establecida por dogmas de los padres. Cuando usted va al diccionario y ve lo que significa la palabra dogma, dice un concepto de verdad. El que los padres de la iglesia establecieran dogmas en diferentes concilios, a través de diferentes épocas, en diferentes comunidades, ¿qué es lo que querían hacer? Meterle a la gente en la cabeza que lo que ellos decretaban de ahí en adelante es la verdad, para que el pueblo la conozca y la viva bajo esa verdad. La semana que entra vamos a ahondar en este concepto de dogmas y vamos a ver cómo es el gobierno de la iglesia católica y cristiana
que usted va a poder entender el porqué, la estructura de los concilios eclesiásticos, ya sea de la Iglesia Católica o de las iglesias cristiano-evangélicas, están estructuradas de esa manera. ¿Por qué se gobiernan de esa manera? Porque fue estructurado por los padres de la iglesia. Ellos determinan, los padres de la iglesia, cuál es la interpretación correcta de la escritura. Ellos establecen lo que será siempre tradición sacra, a diferencia de falsas doctrinas dentro de la iglesia. En otras palabras, nadie va a interpretar la escritura a menos que sea enseñado por un obispo católico cristiano. Si lo traducimos a nuestro lenguaje moderno, en la iglesia cristiana evangélica dice, hermano, ¿quiere estudiar? Tiene que empezar con las doctrinas básicas. Jamás las va a poder entender a menos que compre los libros del pastor, los libros que escribió el apóstol, a menos que sea usted miembro de esta comunidad y vaya a ciertos congresos y a ciertas reuniones y sea parte de estos concilios y de estos dogmas, jamás va a poder interpretar la escritura. Eso es lo que ellos enseñan. Yo sé que para usted esto no se había dado cuenta ni sabía, ¿verdad? Pero eso es lo que se enseñaba en ese tiempo. Y hoy en día, posiblemente usted diga, yo nunca había oído que eso, ni siquiera sabía que existía. Pues hasta hoy en día existe. Ellos, los padres de la iglesia, establecen lo que será siempre tradición sacra o tradición santa, pero dentro del marco teológico cristiano. A diferencia de falsas doctrinas, ellos dicen cuál creencia es falsa o cuál va en contra del catolicismo o del cristianismo. Ellos dicen esto sí, esto no. Todos se rigen en base al concepto de sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? La sola escritura, ahorita la vamos a ver, pero Juan Calvino, la mayor parte de la teología cristiano-evangélica hoy en día está dividida en dos ramas, calvinistas y armenianistas. Los que siguen a Juan Calvino, como son las congregaciones bautistas, de ese tipo de fe, Juan Calvino enseñó que tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación, porque no es gratis. Entonces y por eso las iglesias bautistas tradicionales son las que más mandan misioneros a muchos países, porque dicen, hay que hacer obras dignas de arrepentimiento, hay que hacer cosas por el reino de los cielos, y es hacer, como los mormones, tienen que salir y visitar, andar hablando. Los testigos de Jehová son líneas teológicas que enseñan acerca de lo que Juan Calvino estableció. Por el otro lado, las iglesias de conceptos arminianos, por lo que un hombre llamado Arminio se enseñaba, dice, la fe, la salvación ya no se pierde, no tienes que hacer nada, ya fue dada por ti. Se le llama que ya estás predestinado a ser salvo, no tienes que hacer nada, es por gracia, dicen ellos. Y muchas congregaciones cristiano-evangélicas tradicionales, como las mega iglesias, tienen la teología arminianista. Ellos le dicen a la gente, ¿sabes qué? Dios te ama como eres. Eres prostituta, eres homosexual, eres ladrón, asesino. El Señor conoce tu corazón. Mira, ahí hay una maquinita donde puedes dar una ofrenda. El Señor te acepta como eres. Simplemente haz tu parte, arrepiéntete, congrégate, canta alabanzas, siéntete bien, paga tu parte y todo va bien. Y la gente dice, esto es agradable. Nadie me condena, nadie me exige. Hago mi parte y para sentirme mejor doy una ofrenda y me voy a mi casa. Sigo siendo el mismo pagano de siempre, pero solamente que me siento bien. Y es el concepto del armenianismo. Calvinismo es del otro extremo. Todas las iglesias cristianas, el 99.9% es de uno o del otro. Y muchos, desgraciadamente, de los que decimos congregarnos en una quejilá, en una congregación de raíces hebreas mesiánicos de las dos casas de Israel, desgraciadamente queremos interpretar la escritura en base al judaísmo tradicional, cosa que está bien, pero traemos la mente de las dogmas y doctrinas de los padres de la iglesia y queremos traer talits, kipas, pero interpretarla en base a lo que enseñan estos hombres. Jamás vamos a poder tener una verdadera fe como el Mesías demanda de nosotros, a menos que limpiemos nuestra identidad. ¿Quiénes somos y en quién hemos creído?
¿Por qué me comporto como lo hago? ¿Por qué interpreto ciertos dogmas de cierta manera? ¿Por qué abro el libro y no lo veo como otros lo ven? ¿Por qué yo digo que tengo autoridad para decir cuándo es Shabbat? ¿Es cada mes o es cada año? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es fiesta de Sukkot? ¿Es en esto? ¿Cuándo es la luna nueva? Pero, ¿quiénes somos nosotros? Hemos sido entrenados en esos conceptos y desgraciadamente hoy en día mucha gente ni conoce bien el judaísmo tradicional de Yeshua, pero conocen mejor los dogmas de la iglesia. Y eso es algo que nos tenemos que enfrentar. Aunque dijo haberse separado de la Santa Madre Iglesia, Juan Calvino dice, soy parte de la reforma que salió del catolicismo. Ya no soy católico, ahora soy cristiano evangélico. Y los judíos dicen, ¿cuál es la diferencia? Y uno dice, dicen los cristianos evangélicos, ellos tienen imágenes, nosotros ya no somos idólatras, pero siguen teniendo los mismos dogmas de los idólatras. Qué irónico, ¿verdad? Es todo eso. Entonces, el mismo Juan Calvino dice en una de sus confesiones, en los 1500, confesamos estar de acuerdo en lo establecido por los antiguos concilios. En otras palabras, salimos de la Santa Madre Iglesia, ya no estamos afiliados a ellos, pero estamos de acuerdo con sus dogmas y tradiciones. Es lo mismo, ¿verdad? Detestamos toda secta y herejía que estos santos doctores rechazaron. En otras palabras, los dogmas de los padres de la iglesia siguen siendo lo que nos rigen aún en la reforma. Es lo que está diciendo este hombre, Juan Calvino, en su declaración. Volviendo a sola escritura, los reformistas, como Juan Calvino y todos ellos, en este caso, se me fue el nombre, aquel hombre que salió de la iglesia católica y clavó sus decretos, Martín Lutero y todos ellos, establecieron los 5 solas, le llaman las 5 solas. Una de ellos es sola gratia. Suena familiar, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, sola gratia, ahora estamos solamente bajo la gracia. Sola escritura. Yo sé que usted nunca ha oído eso, pero hay gente que dice, ¿sabe qué? Si me va a hablar, a mí hábleme con la Biblia. No me saque otro librito, a mí hábleme con la Biblia. ¿Por qué? Una frase tradicional, ahorita la vamos a ver. La escritura se interpreta a sí misma. Usted no es nadie para enseñarme, son dogmas de la iglesia católica tradicional, en boca de cristianos evangélicos y lo que es peor, en boca de algún mesiánico o de raíces hebreas. A mí no me venga con su judaísmo, a mí no me diga que tengo que traer kipa y que tengo que hacer el Shabbat de cierta manera, a mí hábleme con la Biblia en la mano. Y uno cuando ve ese tipo de personas, no voy a perder mi tiempo con estas personas, porque ya de por sí está diciéndome que él tiene sus dogmas y que lo que yo le hable no le interesa ni le importa. No sé qué tipo de fe tenga él, una mezcla de judaísmo moderno con cristianismo antiguo, no sé, pero tiene sus dogmas. Otra, sola fide, solamente por medio de la fe. Y es verdad, por medio de la fe, pero ellos dicen la fe que nosotros interpretamos y hemos explicado. Otra de las solas, solus Christus, solamente a través del Cristo. Ellos dicen, hay salvación. Y es verdad, Pablo lo establece y lo dice en sus cartas, pero ellos lo dicen, sería diferente si dijera, solo a través del Mesías del pueblo de Israel. Y solamente a través de la escritura de los sabios de Israel. Ahí cambia todo el concepto. Pero cuando ellos dicen, solo gratia, solo escritura, solo la fe, solamente el Cristo en nuestros dogmas y solo de gloria, solamente darle la gloria a Dios. ¿Cómo han crecido las más grandes religiones de nuestro tiempo, como es el cristianismo y como es el islam? ¿Por qué? Porque son mentiras con una pincelada de verdad. Para que alguien crea a la mentira es necesario que se la presentemos como verdad. Porque si usted viene con una mentira y le quiere hablar a alguien de un Elohim de Israel, con una mentira va a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Estás mal de la cabeza? Pero cuando llega un testigo de Jehová y le empieza a decir, usted dice, tiene sentido, tiene lógica, pero no tiene la verdad del Eterno, no tiene la verdad del Elohim de Israel. Soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. La sola escritura, teología cristiana que establece que solo la escritura es la única e infalible regla de fe y práctica. Esta teología cristiana es la que rige el mundo cristiano
en su conducta. Una de sus frases más conocidas entre los que la practican es: la escritura se interpreta sola. Usted no me venga con sus cosas, la escritura se interpreta sola. Es una frase de los padres de la iglesia. Aunque este concepto teológico fue establecido por los reformistas, la iglesia católica emitió sus decretos y dijo: estamos de acuerdo con los reformistas, ya que para ellos tiene su base en la tradición de los apóstoles. En otras palabras, la iglesia católica dice: Lutero, Calvino y todos ellos nos dejaron, pero lo que ellos creen es lo mismo que nosotros creemos, no hay ningún problema. Sus 5 solas son nuestras 5 solas. Espero que no sean sus 5 solas de ustedes. Y ahí termino con esta exposición. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo una pregunta, porque estaba leyendo el libro de Levítico, pero ahí le dicen, ¿por qué mataron los hijos de Aarón? ¿Por qué los mató Dios? Porque le pusieron un fuego extraño. Un fuego extraño. Pero el fuego extraño quiere decir que es pecado. Es que están desobedeciendo lo que el Eterno mandó. Cuando trajeron el primer ofrenda o sacrificio sobre el altar, en el tabernáculo, Sí. no había fuego. No. Pero el Eterno dijo: tráiganme este animal por esta culpa, este por esto, este por aquello. Pusieron los animales en el altar y cayó fuego del cielo y consumió a los animales. Y de ese fuego era que siempre tenían que poner en el altar. Nunca debió apagarse, nunca debió haberse destruido el santuario, y el fuego que vino de lo alto nunca debió extinguirse. La menorá era encendida con ese fuego. Entonces, cuando los hijos de Aarón vinieron, ellos no agarraron fuego que vino de lo alto. Ellos agarraron su propia mecha y dijeron: fuego es fuego, hay que usar fuego. Y pusieron fuego extraño, que no era fuego santo. Entonces, por eso el Eterno dijo: no, aquí en esta casa no viene la gente a hacer lo que ellos quieren. Vienen a hacer lo que yo les dije que hicieran, porque es mi casa, es el servicio mío. Ustedes no saben cómo servirme, yo les digo cómo deben de servirme. Entonces, los decretos del Eterno dice: y habló Hashem a Moshe y le dijo, y Moshe era la boca del Eterno, porque el mismo pueblo dijo: que no nos hable él, tú háblanos, no sea que muramos. Entonces dijo el Eterno: ok, les voy a hablar por medio de mi siervo Moshe. Entonces Moshe hablaba y el pueblo escuchaba, pero no obedecía al Eterno. Al nosotros permitir que la voz del Eterno, como era la que el primer hombre escuchaba en el huerto, el no escuchar la voz del Eterno trae consecuencias. Cuando el Eterno vino, le dio la orden a Adán: de todos los árboles puedes comer, menos de este y este. Y el hombre le dijo a su esposa: el Eterno me dijo que debemos comer de esto y esto, menos de esto. Pero la mujer nunca escuchó la voz del Eterno, nomás la voz de su varón. Entonces viene la serpiente y dice: el varón conoce la voz del Eterno, la mujer no la conoce. Es más fácil engañarla a ella que engañarlo a él. Y viene y le dice: no les dijo el Eterno que esto y esto. Y la mujer prestó oído y dijo: tiene lógica, tiene razón, que vamos a conocer el bien y del mal y todo esto. Entonces, cuando el Eterno, nuestro Padre, bendito sea su nombre, nos da una guía para nosotros regir nuestra vida y nos salimos de esa guía, entonces viene muerte. Pero obedecer los mandamientos es vida y paz. Amén. Amén. ¿Sí le contesté su pregunta, hermano? Amén. Amén. Lo importante, ya escuché este tema antes también, aquí mismo, cómo cuando cayó fuego del Señor hacia ellos quedaron en forma de ofrendas. Sí, ellos sustituyeron a los animales que estaban en el altar. Y cuando ellos fueron consumidos por el fuego de él, supuestamente fueron salvos, ¿no? Supuestamente. O sea, se escucha... Fue como una expiación. Una expiación, se escucha, si lo lee literal, se escucha como castigo, pero si lo lees espiritual, como una expiación. Y es mejor sacrificio que la de un animal. Sí. Muchas de las acciones de los hombres de aquel tiempo, su error no fue tan grande, pero por la estatura que ellos tenían en cuanto a la santidad, cualquier error muy pequeño traía grandes catástrofes
a esa persona o a la comunidad. Y como acaba de decir, el primer sacrificio, digo, de la destrucción del primer templo, era porque no se amaban unos a otros. Por falta de amor, falta de obedecer los mandamientos. Estaban como en guerra, ¿verdad? Perdón, hermano. Estaban como en guerra. Como viene Yeshua y dice, oyeron que fue dicho, no asesinarás, no le quitarás la vida a alguien. Dice, pero yo les digo que cualquiera que vea a su hermano y piensa mal de él, le dice racá o alguien malo, dice, ya es como si lo hubiera matado. Todos los sabios de Israel interpretan, la escritura nos dice no asesinarás, pero ¿qué significa no asesinar? No nos lo explica la escritura, pero los sabios de Israel nos lo explican con más detalle. Dicen ellos, una manera de asesinar a alguien es avergonzarlo públicamente, porque cuando alguien escucha que alguien dijo algo malo de él y era su mejor amigo o mejor algún familiar cercano, etcétera, y le dicen, oye, fulano me dijo esto y esto de ti, la persona, su color del rostro se le baja y dice, eso te dijo de mí, y literalmente es como, sin quedarse sangre en su rostro, es como perder la vida. Todos los sabios de Israel dicen, matar a alguien, asesinar a alguien es hablar a sus espaldas o levantarle un falso. Y otros sabios dicen, bueno, asesinar a alguien también es, si tú tienes conocimiento de la escritura y el Eterno te ha dado un don y no lo compartes con otros, los estás matando, porque esto es vida y tú no lo estás transmitiendo más adelante a otros. Eres un asesino si no haces lo que te corresponde hacer. Entonces hay diferentes rangos de quitarle la vida a alguien, y en aquel tiempo aquellos hombres de grande estatura espiritual, cualquier pequeño detalle era algo grande, y hoy en día nosotros no lo entendemos porque nuestro entendimiento no ha sido entrenado a la santidad de esos escritos y lo tratamos de interpretar a nuestra manera eclesiástica que hemos venido arrastrando y decir, ¿por qué a este le pasó eso? ¿Qué hizo ahí? ¿O por qué sucedieron estos eventos? Y los sabios de Israel, si hubiéramos seguido la línea de enseñanza de aquel tiempo, no nos haríamos esas preguntas. Nuestro entendimiento estaría en ese nivel. Pero como fuimos arrastrados, tal vez por gracia, por paciencia del Eterno, en ciertos dogmas durante generaciones, ahora tenemos que estar quitando de nuestra mente todas esas cosas que nos estorban. Y cuando abrimos el texto ahora decimos, oh, esto era por esto y por aquello. Y yo lo interpretaba de otra manera. Entonces, es un caminar. Pero el libro de los Hebreos nos dice, debiendo ya ser maestros por el ejercitamiento, a través de que su entendimiento se ejercita en el discernimiento del bien y del mal, dice, ahora tiene necesidad de que se le siga dando leche y no un alimento sólido. Porque debiendo haber dejado atrás lo que es la imposición de las manos, la doctrina de bautismos o de purificaciones, la fe en Elohim, lo que está ahí explicando el autor del libro de los Hebreos, para nosotros es lo máximo del entendimiento de la Escritura. Y él está diciendo, esto ya debió haber quedado atrás. Y tú sigues dándole vuelta al mismo asunto que es básico para tu judaísmo, que debes de practicar, pero se te tiene que seguir dando leche. ¿Por qué? Porque caes en la mentira de los dogmas cristianos católicos, en lo que la gente dice, yo soy pequeño, soy inocente, no sé mucho, pero lo único que sé es que lo amo y él me ama y que soy salvo por medio de la fe, aunque no lea, aunque no estudie, aunque no enseñe a mis hijos, aunque no ame a mi esposa, aunque no honre a mi padre y a mi madre. Lo único que es que sola gratia, solamente estoy en la gracia, sola fe, solamente tengo fe, gracia, solo hay un Cristo y la gloria sea el Eterno. Ya, esa es la frase tradicional del catolicismo y la práctica de muchas de las iglesias cristianas tradicionales, de lo cual nosotros debemos de sacudirnos todo eso y volvernos a la verdad del Eterno. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, hermanos? Un comentario para poder terminar nuestro estudio y hacer una oración. Hermano Aarón, ¿tiene algún comentario? Ok, pues vamos a hacer una oración para terminar. Amén. Vamos a ponernos de pie.